Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, vamos a arrancar. ¿Cómo andan ustedes? Espero que muy bien. Bueno, como decía, esta clase va a ser asincrónica. A continuación vamos a trabajar con los poquitos temas que nos quedaron para finalizar la unidad número 1, que eran algunas medidas de posición y las medidas de dispersión, y cómo se analizan e interpretan los resultados. Bueno, recuperando un poco lo que habíamos trabajado en las clases anteriores, ya sabemos cómo se presentan los datos mediante tablas y gráficos, cómo se calculan las medidas de resumen o de posición que marcan la tendencia central, que son la mediana, la media y el modo, y ya sea que lo podemos calcular para datos simples o para datos agrupados. Bueno, hoy vamos a ver algunas medidas que nos faltaron, entre ellas aquellas que son los cuantiles, que vamos a ver que los más utilizados son cuartiles, deciles y percentiles, y las medidas de dispersión, que son la varianza, el desvío estándar, el coeficiente de variación, el rango y el rango intercuartílico, ¿sí? Bueno, estas también son utilizadas como medida de posición, el rango y el rango intercuartílico. A continuación vamos a ver esto que les decía, los cuantiles. ¿Qué son los cuantiles? Son aquellos valores de la variable que, si los ordenamos de mayor a menor en una serie de observaciones, dividen a la distribución, a la totalidad de los datos, en partes iguales, de tal manera de que cada una de ellas contiene el mismo número de frecuencias, el mismo número de observaciones. Es la expresión más general de las medidas de posición y comprende las otras. El valor que tome un cuantil X es el valor que deja por debajo un porcentaje de los datos con respecto a los otros, ¿sí? Por lo general, los cuantiles más utilizados son la mediana, como decíamos, el cuartil, el decil y el percentil. Recuerden ustedes que la mediana también la vimos como una medida de tendencia central, o sea que nos mostraba cuáles eran, cómo se distribuían hacia el centro los datos, ¿sí? Bueno. Ahora los vamos a recuperar. Mediana, bueno, el valor que divide el conjunto de datos en dos partes iguales. El cuartil es el valor que divide el conjunto de datos en 4 partes iguales. El decil lo va a dividir en 10 y el percentil en 100. Vean ustedes acá en esta imagen que yo les puse acá abajo, era para que ustedes vean de una misma cantidad de datos se pueden distribuir en diferentes formas. Tenemos el percentil, vean ustedes el percentil 10, ocupa el mismo punto que el decil 1. ¿Por qué? Porque en 10 de percentil es lo mismo que un decil. Tengo 10 de los percentiles. El percentil se nombra con la letra P, el decil con la letra D, el cuartil con la Q, y la mediana, bueno, con M, E, como lo habíamos visto la semana pasada, o MD, solemos utilizarlo también. Pero ¿qué es lo interesante de todo esto? Por ejemplo, la mediana, que el punto va a ser el que me va a dejar 50% de los datos están por debajo de ese valor y 50% por encima. El cuartil, tenemos el cuartil 1, el 2 y el 3, que son los más utilizados, porque el 4 sería la final del rango ese que estamos observando. Entonces, por lo general se ocupa el cuartil 1 y el cuartil 3. Yo sé que el cuartil 1 me va a marcar el punto en donde el 25% de los datos va a estar por debajo de ese valor, y el cuartil 3 me va a marcar que el 75% de los datos se encuentra debajo de ese valor. Los deciles, podemos hacer el decil 1, el decil 2, el decil 4, el decil 7, eso depende, sería porcentaje 70%, el 40%, ¿sí? Ahí lo vemos, al igual que el percentil, cuando hablamos de percentil 95, percentil, bueno, como esos valores que suelen utilizar en salud, y tenemos que entender qué significa. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, si nosotros tenemos una serie de datos simples, como habíamos visto la edad de las maestras de una escuela, tenemos los datos, lo primero que tenemos que hacer es ordenarlos de menor a mayor. Acá vamos a observar, bueno, habíamos dicho la otra vez con este ejemplo que van de los 21 a los 50 años. Y en este ejemplo habíamos marcado la mediana. ¿Cuál era el valor central? Que en este caso teníamos una distribución de 11 datos, en donde el valor central era el número 27, que nos marcaba que el número 27 marcaba que el 50% de las edades de las docentes eran por debajo de ese valor, y el 50% de las edades de los docentes eran por encima de ese valor. Mediana era el 27. En cambio, si ahora tenemos que marcar en esta misma distribución de datos los cuartiles, tenemos que al total de las observaciones realizadas dividirla en 4, ¿sí? Entonces,
fraccionamos esta serie de datos en 4 partes iguales y vamos a ver que, por ejemplo, el cuartil 1 se va a ubicar en el número 25 y el cuartil 32, el cuartil 3, perdón, en el número 32. ¿Qué quiere decir? Que el 25% de las docentes en el cuartil 1 tienen menos de 25 años, ¿sí? En cambio, el cuartil 3 nos va a decir que el 75% de las docentes tienen 32 años o menos, ¿sí? Nos marcan puntos de cómo se distribuyen esas observaciones y esos datos, ¿sí? Ahí los marqué como para que ustedes vean qué significa cuando hablamos de cuartiles. No hice el ejemplo en este caso para los percentiles y deciles porque era muy poquita cantidad de datos, pero es lo mismo pero dividido en 10 o en 100, ¿sí? Por lo general, cuando ya tenemos tanta cantidad de datos que hablamos de deciles y de percentiles, son valores de datos que agrupamos en intervalos. ¿Se acuerdan que vimos que había datos simples y cómo los trabajamos cuando tenemos agrupados en intervalos? Veamos ahora cómo se trabaja cuando están el cálculo de los cuantiles para trabajar por intervalo. La fórmula dice que un cuantil sub n, que ese va a ser el valor que asuma si le ponemos cuartil 1, si le ponemos percentil 95, digo, ese valor de subíndice va a ser lo que queremos averiguar. Va a ser igual al límite inferior del intervalo, que LI es el límite inferior, que va a contener a n por n. Ya lo vamos a ver qué es eso. La A más la A, que es la amplitud del intervalo, o sea, desde qué valor empieza el intervalo a qué valor termina. La n minúscula, que en este caso hace referencia al cuantil que quiero averiguar. Por ejemplo, quiero averiguar el percentil 95, entonces se va a transformar esa n en el valor 95 que quiero averiguar. La n mayúscula que va a tomar el valor del total de observaciones. La C va a ser el cuantil que quiero averiguar. Lo vamos a ver con un ejemplo. Digo, si yo quiero averiguar cuartiles, lo voy a dividir en 4. Si yo quiero averiguar deciles, lo voy a dividir en 10. Si quiero averiguar percentiles, lo voy a dividir en 100. ¿Sí? Y menos, NI menos 1, ¿se acuerdan que eso era el valor de la frecuencia acumulada de los intervalos anteriores? Cuando seleccionábamos un intervalo con el cual íbamos a trabajar, dividido sobre n sub i, que era la cantidad de observaciones del intervalo donde posicionamos. Ahora lo vamos a ver con un ejemplo, a ver si se entiende mejor, y si no, mañana lo trabajamos en la clase práctica, después de que ustedes hayan observado esta clase. Ya en un rato les voy a subir ahora el PDF para que lo tengan disponible. Bien, les decía, esta misma fórmula de cuantil se va a adecuar ya sea a lo que queramos investigar. Vamos a poner el ejemplo de cuartiles, de deciles y de percentiles, para que vean que es la misma fórmula que la vamos aplicando según lo que queramos indagar. Acá ponemos, reemplazamos la fórmula de cuantil por cuartil. Vean ustedes, la C se transforma en Q. Entonces, vamos a poner que Q sub n es igual al límite inferior más la amplitud del intervalo por, abro una fracción, y entre paréntesis pongo n por n dividido 4. ¿Por qué 4? Porque es cuartil, por eso le pongo el 4 de antemano, porque ya sé que es cuartil, son 4 partes iguales. Menos n sub i menos 1 dividido n sub i. En este ejemplo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a averiguar, con esta tablita que hemos trabajado en todas las clases, cuál sería el cuartil 3, ¿sí? Entonces, tenemos el rango de la edad de los niños que asistían al centro de salud, las frecuencias absolutas y las frecuencias acumuladas. Entonces, veamos. Primero que tenemos que hacer es indagar y buscar cuál es la posición. Entonces, la posición va a ser eso que me marca en la fórmula el paréntesis. ¿Vieron cuando dice n por n dividido 4? Eso es lo que me va a marcar la posición. Entonces tenemos que descifrar esa parte de la fórmula por primera acción, ¿no? Entonces, ¿qué sería la n? Dijimos que la n minúscula va a ser lo que queremos averiguar. En este caso va a ser el 3, el cuartil 3. La n mayúscula va a ser el total de observaciones, que en nuestro caso va a ser 28. Entonces 3 por 28 dividido 4, porque estamos buscando cuartiles. Esto nos va a dar igual a 21. Recuerden, esto no es el cuartil 3, este es el valor de la posición donde se encuentra el cuartil 3. Entonces yo tengo que buscar dentro de la fila de los intervalos de las frecuencias acumuladas el intervalo que contenga el número 21.
Ahí me posiciono, acá en el 1, 2, 3, 4, en el quinto intervalo, que posee el valor acá en el 25 está incluido el 21, entonces ya me dedico a trabajar la fórmula en ese intervalo. Vamos entonces a buscar los otros valores que nos piden la fórmula. Dice L sub I. El L sub I decíamos que era el límite inferior. En este caso, en ese intervalo, el límite inferior es 4. ¿Sí? Bien. Más la A, la amplitud del intervalo, que era igual al límite superior menos el límite inferior, que va a ser igual a 1. Esta parte de la fórmula ya la tenemos resuelta, la que sigue dice menos n sub i menos 1. Recuerden eso, era el total de observaciones dentro de lo que eran las frecuencias acumuladas en el intervalo anterior. Si yo estoy trabajando en el intervalo que va de 4 a 5, busco en la fila inmediata superior cuál es el número de la frecuencia acumulada de ese intervalo, que es 18, y eso sería n sub i menos 1. Y luego pongo dividido n sub i. ¿Qué era n sub i? Minúscula. Era el total de observaciones de las frecuencias absolutas en el intervalo que estoy trabajando, es decir, 7. Entonces ahora ya tengo todos los valores para reemplazar la fórmula. Reemplazo la fórmula, sería 4 del intervalo, más 1 de la amplitud, 21 la posición, menos 18 la frecuencia acumulada anterior, dividido el total de observaciones del intervalo con el que estoy trabajando. Esto me va a dar en total un valor de 4,42. ¿Qué quiere decir esto? Que el cuartil 3 es igual a 4,42. ¿Por qué sé que está bien? Porque yo debería entender que si la posición del cuartil 3 está dentro del rango entre 4 y 5, mi valor de cuartil 3 debería dar entre 4 y 5. Entonces, 4,42 me dice que de la totalidad de los datos de las edades de los niños que asisten a este centro de salud, tienen entre 4 y 42 años, ¿sí? 4,42 años, sería un poquito más de 4 años y medio si queremos redondear. Decíamos, la otra vez charlábamos esto de si las variables se redondeaban o no. Pierdo especificidad y pierdo como puntualidad si redondeo, pero a veces de acuerdo con la variable que esté trabajando y con la población que esté trabajando y para qué voy a utilizar ese redondeo, capaz que se puede aplicar, digo, más o menos 1 año, 2 años, digo, esto de poder pensar, ¿no? Entonces voy a decir, bueno, yo sé que el cuartil 3 en este rango de niños que atendí, es un poquito más de 4 años y medio, ¿sí? El 75% de los datos está en el punto 4,42 años. Bien, esto lo hicimos para calcular el cuartil 3. Vamos a ver ahora cómo lo hacemos para reemplazarlo a la misma fórmula por decil. Vean ustedes, es la misma fórmula, la misma tabla, lo que cambia acá es la letra. Nosotros ponemos decil sub n, vamos a ver qué nos va a pedir, y acá en vez de dividir en la fórmula que está dentro del numerador en la fracción, vieron entre paréntesis dice n por n divididos 10, ya no dividimos en 4, porque dijimos que cuando calculábamos los deciles, lo dividíamos en 10 partes iguales, entonces tenemos que tener en cuenta eso. Bueno, a continuación buscamos la posición, reemplazamos esto, n por n dividido 10, que voy a hacer el 4 que quiero averiguar por las 28 observaciones dividido 10, me va a dar igual a 11,2. Entonces, ¿qué hago? Busco dentro de las frecuencias acumuladas, ¿dónde está contenido 11,2? En este caso, va a estar contenido en el segundo intervalo. Y así voy buscando todos los otros datos que necesito para la fórmula. El límite de ese intervalo, el límite inferior, busco la amplitud del intervalo, busco el número de la frecuencia acumulada del intervalo inmediato anterior, busco la frecuencia absoluta de ese intervalo en el que estoy trabajando, que sería 4, y ahí puedo empezar a reemplazar la fórmula. Saco los datos, desplazo, despejo la fórmula y me va a dar 1,8. ¿Qué quiere decir? Que de la totalidad de observaciones, el 40% de los niños, porque se le divide en 10, cada uno de 10 son, decir 4 serían los 40 primeras posiciones serían el 40% de los niños atendidos tienen 1 año, 1,8 años o menos, ¿sí? Y el 60% queda en el resto de las observaciones, hasta los 6 años, que era la totalidad del rango. Pero me da una información que el 40% de la población son muchos los niños que son menores de 1,8 años. Podríamos hacer lo mismo en hacer el ejemplo si ponemos D sub 6. Entonces queremos decir calcular el decil 6. Veríamos cómo cambia, cómo se distribuyen estos datos.
Ahora vamos a hacer el ejemplo para calcular el percentil. Por lo general ustedes en salud utilizan mucho esto del percentil 95, lo vamos a tratar de sacar ahora, por ejemplo, en las edades. ¿Qué quiere decir? Buscamos de nuevo, hacemos la fórmula del cuantil, la reemplazamos por la fórmula del percentil, cambiamos la letra de cuantil por P, la calcular el percentil, y lo que vamos a cambiar en la fórmula, ven ustedes en el numerador, cuando sale el paréntesis, dice n por n dividido 100. Ya no dividimos ni por 4 ni por 10, dividimos por 100. Entonces, nuevamente buscamos la posición, n por n dividido 100, reemplazamos, en este caso la n minúscula sería el 95 que quiero averiguar, por 28 que son la totalidad de observaciones, y la divido en 100. Esto me va a dar 26,6. ¿Qué quiere decir? Que la posición del percentil 95 va a estar en el último intervalo, ¿sí? Entonces, vamos a este intervalo y nos centramos, y empezamos a buscar todos los datos para reemplazar la fórmula. El límite inferior, la amplitud del intervalo, el n sub i menos 1, digamos la total de la frecuencia acumulada del intervalo inmediato inferior, y el n sub i, que es el total de observaciones del intervalo en el que estoy trabajando. Teniendo estos datos ya puedo ir a reemplazar la fórmula. Entonces me va a dar el percentil 95, 5,53. Está dentro del rango del percentil, o sea que está bien, porque está entre 5 y 6. ¿Qué quiere decir esto? Que el 95% de los niños que se atendieron en ese dispensario, la edad de los mismos es 5,53 o menos, ¿sí? 5 años y medio o menos. Entonces esto nos muestra cómo se comportan los datos de una determinada serie de observaciones. Bueno, vamos a pasar a las medidas de dispersión. Bueno, las medidas de dispersión nos van a mostrar, así como las de la tendencia central, la media, la mediana y la moda, nos decían cuál era el centro de los datos, esto de la campana que decíamos si era simétrica, simétrica a la derecha, simétrica hacia la izquierda. Bueno, poder pensar cómo se dispersan esos datos, si son homogéneos o son heterogéneos. Entonces, para eso está la varianza o el desvío estándar. La varianza va a ser la distancia promedio de los datos con respecto a su media. O sea, el promedio, cómo se dispersan los datos con respecto a la media. Si la varianza de un conjunto de observaciones es grande, decimos que tienen una mayor variabilidad de ese conjunto de datos, que aquellos datos que tienen una varianza menor. Y la desvío estándar va a ser la raíz cuadrada de la varianza, y cuanto más grande el desvío estándar, mayor es la dispersión de estos datos, y esa muestra va a ser más heterogénea. Vamos a ver ahora cómo se hacen datos simples y cómo se hacen datos agrupados. Bueno, en datos simples está la fórmula de la varianza, lo vamos a aplicar, por ejemplo, para un conjunto de datos de materias aprobadas por estudiantes de enfermería. Entonces tenemos una serie de datos, y lo que sí tenemos que tener en cuenta es que para la fórmula de la varianza necesitamos la media. Entonces, si estamos trabajando con un conjunto de datos, primero se sugiere sacar las medidas de tendencia central, y luego sacamos las medidas de dispersión. Vean ustedes, acá dice que la varianza va a ser igual a la sumatoria de cada uno de los datos, donde vemos el valor del dato menos la medida muestral elevada al cuadrado. Y esto lo vamos a dividir sobre la totalidad de las observaciones menos 1. ¿Cómo lo hacemos en este caso, que son datos simples? Nosotros tenemos acá la media muestral es 6,1 y tenemos esta serie de datos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Dice, es la sumatoria de cada una de las observaciones elevada al cuadrado. Entonces vamos a ver, abrimos paréntesis y ponemos la primera observación que dice 2, menos la media muestral, que es 6,1, cierro paréntesis y le elevo al cuadrado, más, dijimos la sumatoria, más la otra observación, que es 4, menos media muestral, que es 6,1, cierro paréntesis, le elevo al cuadrado, pero ven ustedes, en este caso tengo 3 observaciones, 1, 2, 3 observaciones de 4 materias aprobadas. Entonces lo multiplico por 3, para no hacer 3 veces la fórmula. Y así sucesivamente. Entonces voy haciendo cada una de estas fórmulas con cada una de las observaciones, y a esto lo divido en la totalidad de observaciones, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, menos 1. Saco el cálculo, esto lo sumo, lo divido por 9, y me va a dar 6,54 al cuadrado. De todo esto, ¿qué nos queda? Entonces, que la distancia promedio de las materias aprobadas de los estudiantes de enfermería es de 6,54 materias al cuadrado. Pero como ven ustedes acá,
La unidad de la varianza no es la misma que la media muestral, por eso se utiliza para las explicaciones generalmente la media muestral. Ahora la vamos a ver en el desvío estándar, pero lo vamos a ver a continuación. El desvío estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, nosotros ya teniendo la varianza, podemos sacar el desvío estándar. Volviendo al mismo ejemplo que veíamos recién, de la cantidad de materias aprobadas por estudiante de enfermería, teníamos esa media y tenemos ese desvío estándar de 6,54 al cuadrado. ¿Qué vamos a ver? Que la raíz cuadrada de 6,54 es igual a 2,56 materias. En este caso, podemos, como decíamos recién, de redondear, si se viene al caso, en este caso son materias, aproximadamente, o sea, se pierde especificidad y rigurosidad, pero bueno, a los fines prácticos, digamos, entonces sería 3 materias aproximadamente. Entonces, ¿qué nos dice este dato? Si tenemos un desvío estándar de 3 materias y una media de 6. Entonces, si los estudiantes de enfermería tienen un promedio de 6 materias aprobadas con un desvío estándar de 3, es decir, más o menos 3, es decir, se considera que un porcentaje considerable de los estudiantes tienen entre 3 y 9 materias. ¿Por qué? A 6 le saco 3, me da 3. A 6 le sumo 3, me da 9. Entonces, entre 3 y 9 materias tienen un porcentaje considerable de estudiantes de enfermería de la cantidad de materias aprobadas. Entonces, esto sí me va a dar en la misma unidad que trabajamos la media muestral. Pasamos ahora con las medidas de dispersión. Esto que decíamos, puede ser de posición o de dispersión, las medidas de todo del rango, porque ven ustedes que acá traemos a colación un gráfico similar al que trabajamos ahí cuando hablábamos de los rangos y de los percentiles y los deciles, que están de hecho marcados en esta imagen. El rango está determinado por 2 valores extremos de los datos muestrales. O sea, por ejemplo, en lo de las maestras, que se me iban de los 21 a los 50 años, sería el 21 y el 50 de los rangos, lo mínimo y lo máximo de las observaciones que yo he visto, la diferencia entre el mayor y el menor. Y el rango intercuartílico es la diferencia entre el tercer y el primer cuartil, que es la longitud del intervalo que tiene el 50% de los datos. Entonces esto me da la información sobre cómo se comportan esos datos, porque sabemos que el 50% están en esa centralidad. Entonces, si lo vemos acá en la imagen, el rango intercuartílico sería igual al Q3 menos el Q1. Vamos a ver, por ejemplo, lo que decíamos recién, lo de las maestras. Las edades de las maestras. Tenemos esta serie de datos que los vamos a ordenar. Ordenamos los datos y vemos que van del 21 a 50 años. Entonces, el rango intercuartílico sería la diferencia entre Q3, que era 32, menos 25, que es el Q1. Entonces el rango intercuartílico es de 7. Entonces la amplitud del intervalo quiere decir que en esos 7 datos se concentra el 50% de la muestra, ¿sí? Nos va a dar dónde se encuentra el 50% de los datos en una serie de observaciones. El coeficiente de variación, en cambio, es una medida que nos va a permitir comparar el nivel de dispersión de existencia de esta serie de datos o variables. Acá lo he repetido veces, pero generalmente nos sirve para comparación. Cuanto mayor es el coeficiente de variación de muestra, mayor es la variabilidad dentro de los datos. Hay mayor heterogeneidad. Por ejemplo, vamos a ver acá. En una población determinada se quiere conocer quiénes tienen peso más homogéneo, si los recién nacidos o los niños de 1 año. Para ello se extrae una muestra de 10 niños recién nacidos y 10 niños con 1 año. ¿Y qué nos dice? ¿Qué va a ser el coeficiente de variación? Va a ser una fórmula que el desvío estándar sobre la media muestral por 100 para que nos dé el resultado en porcentaje, por eso lo multiplicamos en 100. Pero sí o sí necesitamos conocer de esa población, de esa muestra, cómo se comportan los datos conociendo la media muestral y el desvío estándar. Una vez que tenemos esos datos ya podemos conocer el coeficiente de variación. Entonces, vean ustedes, acá están los datos dados. Tenemos que en los recién nacidos la media es de 3 kilos 200 kilogramos, ¿sí? Y en los niños de 1 año es de 11 kilogramos. En cambio, el desvío estándar en los recién nacidos es 800 gramos, 800 kilogramos, y los niños de 1 año 2 kilogramos. Si uno lo ve a simple vista, vean ustedes
que 800 en los recién nacidos sería menor que 2 kilos, el desvío estándar. Pero hay que ver bien cómo es con respecto a la media. Entonces acá calculamos, vean ustedes, el coeficiente de variación en recién nacidos, si nosotros reemplazamos la fórmula, en el numerador ponemos 0,800 kilogramos, dividido los 3 kilos y medio, 3 kilos 200 de la media, por 100. Esto me da que el coeficiente de variación en recién nacidos es de 25%. Vamos a hacer lo mismo con los niños de un año. Tenemos el coeficiente de variación en los niños de un año, reemplazamos la fórmula, sería 2 kilos sobre 11 kilos, que es la media de promedio, por 100. Entonces el coeficiente de variación de los niños de un año es de 18,2, es menor que en el de recién nacido. Entonces, ¿cuál es el análisis de esto? Si bien el desvío estándar de los niños al año de edad es mayor que al nacer, el coeficiente de variación es menor, o sea, lo que nos indica que es un grupo más homogéneo, el de un año, que el de los recién nacidos. O sea, que uno pensaría a simple vista, cuando ve la media, cuando ve la vida estándar, que sería un grupo heterogéneo, y no es así cuando hacemos el coeficiente de variación. Entonces, para eso nos sirve para poder pensar cómo se comportan esos datos. Vamos ahora a complejizarlo un poquito más. Vamos a ver cómo se calculan estas fórmulas en datos agrupados. Como les decimos siempre, estas fórmulas no hace falta que las sepan de memoria, así que entiendan cómo llegamos a esos números y después cómo aplicarlas para saber qué significan, ¿sí? Entonces la varianza decíamos que era el promedio de la dispersión de los datos respecto a su medio, y que su resultado era elevado al cuadrado. Entonces acá tenemos la fórmula de la varianza cuando es en datos agrupados. Acá recuperé la tabla que trabajamos la clase pasada para calcular la media en datos agrupados. ¿Se acuerdan que teníamos que calcular el intervalo de clase? Porque lo vamos a necesitar ahora, igual que la media muestral. Entonces traje esta gráfico, que ya lo tenemos como súper incorporado, porque en todas las clases usamos el mismo ejemplo, pero para que lo entiendan. Entonces recuperé este gráfico que tenía, esta tabla, que tenía la primera columna la edad de los niños, en la segunda columna el intervalo de clase, en la tercera columna el número de observaciones o frecuencias absolutas, y en la tercera columna tenía la multiplicación del intervalo de clase por la frecuencia, ¿sí? ¿Qué le vamos a agregar ahora? Ahora nos está pidiendo estos valores, que por ahí es interesante, si estamos con poco datos, nos llegan a pedir, digamos, o a entender cómo sacamos esta fórmula, decir, bueno, voy como despejando la fórmula, voy a calcular, tengo la media muestral acá que dice 2,71, y tengo el valor del intervalo de clase, de la clase del intervalo, entonces voy a calcular esto, voy a hacer este cálculo de m sub i menos la media muestral. Entonces, vamos a ver, m sub i menos la media muestral, y lo voy a elevar al cuadrado, con cada una de las categorías, de los intervalos, digo, en el primero lo voy a calcular, entonces hice acá, m sub i menos la media muestral elevado al cuadrado. ¿Qué hice? Agarré m sub i de ese intervalo, que era 0,5, le resté 2,71 y lo elevé al cuadrado, me da 4,88. Y así fue haciendo con cada uno de los intervalos. Si a esto lo multiplico por el n sub i, es decir, con las frecuencias que se observaron en este intervalo, ¿qué hice acá entonces? En la columna siguiente lo que agregué es, a ese 4,88 lo multipliqué por el número de observaciones en ese intervalo, que eran 8. Entonces, 4,88 por 8 me da 39,4. Y así sucesivamente lo fui haciendo con cada uno de los intervalos. Acá le dejé como la muestra de las dos partes, cómo hacer la fórmula de las dos formas, digamos. El primero sumando cada uno del resultado que me dio la fórmula en cada uno de los intervalos, para después dividirla sobre n-1, que es 28, que era el total de observaciones, menos 1. O directamente, cuando vamos al total, en vez de sumarlo a todos nosotros, lo sumamos directamente en la columna, de la última columna que decía la fórmula por cada una de los números del intervalo, entonces me da 89,6. Acá también lo hice como más simple, 89,6 directamente dividido 27. Cualquiera de las dos formas da este valor, que es 3,31 elevado al cuadrado. ¿Qué nos decía entonces este valor? Que este es lo importante. ¿Qué quiere decir que la varianza no es de 3,31?
que la distancia promedio de la edad de los niños que se atienden en el centro de salud es de 3,31 años al cuadrado. Como vemos, no es una medida como cómoda para explicar, por eso después se calcula el desvío estándar, que es de la misma unidad de medida que la media. Teniendo el valor de la varianza es mucho más fácil calcular el desvío estándar, que decíamos que era la raíz cuadrada de la varianza. Vamos al mismo ejemplo, acá está la fórmula de la varianza, lo que tiene ahora es agregado el signo de la raíz cuadrada. Calculamos, sería el raíz cuadrada de 3,31 que decíamos recién, serían 1,81 años. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, que los niños que asisten al centro de salud tienen una edad promedio de 3 años con un desvío estándar de más o menos, eso le dicen, más o menos 1,81, es decir, un considerable porcentaje de los niños poseen entre menos de un año, porque digo, si a 3 le resto 1,81 me da 0,9, es menos de un año. Y si a 3 le sumo 1,81 me da 4,52 más o menos. Entonces, entre menos de un año y 4 años y medio es el rango, digamos, de la dispersión de esos datos con respecto a la media. O sea, más o menos de la media. Cuando decimos siempre lo que veíamos recién con los datos simples, ahora los datos agrupados se hace más o menos de forma similar, pero tiene un poquito más de complejidad la fórmula para llegar al resultado. Como decimos siempre, esto con un programa estadístico es un clic más o un clic menos. No hace falta que esto lo sepan la fórmula, pero sí entender de cómo llegamos a estos datos. Bueno, ¿qué nos queda de esto diciendo cuál es la comparación de los estadísticos de dispersión? El rango, como decíamos, nos brinda una rápida visualización de cómo varían los datos porque utiliza aunque sean los valores extremos, el valor menor o el valor mayor, y esto de los valores de posición por ahí sí son más significativos, decimos, bueno, el cuartil 3 o el cuartil 1 o la mediana, esos de posición sí, pero el rango es como muy amplio. Por ejemplo, por su parte la varianza, lo que sí va a utilizar es toda la información de la muestra, o sea, no solo los valores extremos, sino toda la información. Pero, lo que decíamos, la unidad de medida es elevado al cuadrado, por lo tanto, a veces no es tan simple para poder dar cuenta o trabajarlo con alguna población que estemos trabajando, si queremos explicar algo de cómo se comportan los datos. Por lo tanto, el desvío estándar suele ser el que más se utiliza porque utiliza la misma unidad de medida que la media muestral. Entonces nosotros decimos, bueno, la media es esta, más o menos este desvío estándar. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuánto se dispersan los datos para abajo o para arriba de la media? Sin embargo, si nuestro interés es comparar poblaciones, comparar muestras, por ahí se sugiere, como medida de dispersión, el coeficiente de variación, como veíamos recién, cuál era la variabilidad de los pesos con respecto al grupo de recién nacidos o al grupo de los niños con un año. Entonces, poder pensar para qué voy a utilizar, qué quiero mostrar con la información, para eso me sirve conocer estas medidas, resumen, medidas de dispersión, medidas de posición, como para poder analizar los datos. Para hacer como un cierre de esta primera unidad, digo, ¿para qué nos sirve la estadística? ¿Por qué le estamos dando todas estas cosas? Porque bueno, nos va a ayudar a pensar un proyecto de investigación, un diagnóstico, cómo presentar los datos con tablas, con gráficos, y mostrar las características de una población determinada. Nos va a brindar herramientas para la toma de decisiones, para nuestro proyecto de investigación o para futuras intervenciones. Entonces, son cosas necesarias que tenemos que tener dentro de nuestra formación para poder aplicarlas después en la práctica. Con esto daríamos por cerrado el contenido que había quedado pendiente de la unidad número 1. La idea es que mañana nos encontremos para brindarle las consignas del práctico, que vamos a trabajar sobre gráficos y medidas de posición, medidas de resumen, medidas de tendencia central y de dispersión, que hemos estado trabajando en la clase pasada y en esta clase, y para que la semana que viene hagamos un repaso de la unidad número 1, porque ya empezaríamos con la parte teórica en la unidad número 2 con epidemiología. Así que bueno, les dejo ahora en un ratito colgada la clase en Petco la parte del Power, para que la puedan seguir, o la puedan revisar y tenerla a disposición para mañana cuando tengan que hacer el práctico. Muchas gracias y bueno, nos encontramos mañana directamente. Que tengan una buena jornada. ¿Estamos?